la realidad? ¿Cómo definimos lo real? En el programa Buscando la Realidad escucharás a un grupo de amigos afines al mundo del misterio, que comparten opiniones sobre las diferentes realidades comentadas cada semana por los invitados a nuestra reunión. Te invitamos a conocer historias increíbles, de esas que se cuentan más allá de Orión, y a disfrutar de la cualidad indispensable para construir realidades: la curiosidad. Conecta con nuevas formas de comprender la realidad y construye la tuya junto al equipo de Buscando la Realidad. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos de nuevo a Buscando la Realidad, vuestro programa en YouTube. Hoy el equipo de Buscando la Realidad tenemos a Próspera. Buenas noches, Próspera Muñoz. Hola, buenas noches a todos. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy nos falta Epifanía, ¿no? Sí, falta todavía La otra mitad. Nos ha hecho tarde. Bueno, y como invitado tenemos a Javier Resines. Todo un placer tenerte de nuevo aquí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Se siente muy contento de tenerte de nuevo porque, vamos, nos encanta la temática que llevas. Hoy criptología en España, ¿no? Ajá. Pues sí, ¿Tenemos eso cosas parece. raras en España? Tenemos bastantes, sí, de todo tipo, además, y condición. Sí, hay de todo. Sí. Pues bueno, ya nos irás contando. Ahora tienes otro libro, ¿no? La criptología en España es otro libro que has escrito. Sí, es un libro que ha salido ahora a finales de diciembre y que trata, el primer libro era un ensayo novelado, una cosa ahí tratando un poco de criptozoología internacional. Este es un libro sobre casos españoles exclusivamente. Casos que están incluidos así dentro de nuestras fronteras y que bueno, pues tienen pues una alta extrañeza. Primero por ser casos raros en sí, ¿no? Con animales extraños, y lo segundo pues porque bueno, pues ha sucedido cerca de nosotros, ¿no? Que siempre parece un poco más inquietante, ¿no? Que si hablamos de extraños lugares lejanos en nuestro mundo, ¿no? Claro, sí. En el desierto, en las profundidades, pero si es cerca de nosotros, claro, es más curioso todavía. Sí, eso parece, sí. ¿Qué animales se suelen encontrar aquí en España así raros? Bueno, yo siempre digo que España es una especie de pequeño microcosmos criptozoológico, es decir, puedes encontrar de todo. Realmente, si buscas hombres salvajes tipo Bigfoot, tipo Yeti, los tenemos. Perdón, si lo que buscamos son monstruos lacustres, como puede ser Nessie o cualquier otro monstruo de estos lagos norteamericanos que son más o menos conocidos, también lo tenemos aquí en España. Chupacabras, alien big cats, extrañas criaturas voladoras, monstruos marinos. En España hay un poco de todo. Hadas, duendes, ¿no? Hadas, duendes también. Esto entraría a lo mejor dentro más bien del mundo férico, del mundo elficológico, pero también hadas, duendes, todo tipo de criaturas realmente parecen vivir entre nosotros, ¿no? De algún modo este era el interés que yo tenía al dirigirme un poco dentro del ámbito de la criptozoología a los asuntos ocurridos en España, porque, bueno, pues parecía que no ocurría nunca nada o que nunca había habido ningún caso, Sí. que era algo muy suelto, que siempre pasaba algo siempre fuera de nuestras fronteras. Y al principio eso parecía, pero realmente arañando un poco, investigando un poco, hemerotecas, colaboradores, investigadores, amigos, al final ves que hay mucho más allá de lo que parece y los casos se cuentan realmente por millares. Claro, es que hay que barrer para España, hay que barrer para la misma casa de uno, ¿no? Sí, porque realmente hay países que nos llevan mucha ventaja en esto de la criptozoología, como en muchas otras cosas del mundo del misterio. Estados Unidos, evidentemente, hay gran cantidad de investigadores, de asociaciones, de grupos dedicados a la investigación de todo tipo de criaturas extrañas. En Gran Bretaña también, incluso Francia, Alemania, Italia también, ¿no? Pero en España no nos andamos a la zaga, somos a lo mejor en cantidad, no podemos compararnos con Estados Unidos, pero sí con el resto de los países o más, ¿no? Y en calidad, por supuesto que sí, tenemos grandes casos muy bien documentados. ¿Con el Bigfoot? ¿Alguna experiencia con el Bigfoot que nos puedas compartir? Porque En claro, has estado... España.
Rebuscando, Pero claro, claro. sí, sí, claro, claro. En cuanto a Bigfoots o este tipo de homínidos salvajes que tenemos, que podemos tener en España, hay una zona caliente, por así llamarla, que es la que sería toda la franja de los Pirineos, de la cordillera pirenaica, desde la zona vasco-navarra hasta el litoral catalán. Es una zona donde se han dado desde tiempo inmemorial cantidad de encuentros con este tipo de seres, con este tipo Bigfoot, como lo que tenemos un poco en mente todos, pues más o menos altos, corpulentos, velludos, con aspecto simiesco, huidizos, que, bueno, pues que de vez en cuando han sido vistos o han tenido encuentros con, bueno, pues con todo tipo de personas, desde personal que trabaja en los bosques o en los campos, leñadores, por ejemplo, agricultores, exploradores, alpinistas, en esta franja de los Pirineos. Dependiendo un poco de dónde nos situemos, se les llama de distintas maneras. Por ejemplo, en la Claro. zona vasco-navarra, el nombre que se les da tradicionalmente es el de Basajaun, que está entroncado también pues, con este ser mitológico, una especie de ser elemental, casi un gentil, que desde hace siglos acompaña el folclore y las leyendas de la zona, pero que parece ser que en un momento determinado se convirtió en realidad, haciéndose carne, ¿no? Ah, Para presentarse ante los testigos. Y luego, pues bueno, pues todos los Pirineos, incluso luego ya en la zona catalana, tenemos, además de estos homínidos o supuestos homínidos corpulentos grandes, sí. otra versión que también se ve en algunas otras partes del mundo, que es un ser similar pero de menor tamaño, menos corpulento, que serían, en este caso serían los simiots, pues unos seres similares a simios que desde, bueno, pues prácticamente la Edad Media hasta casi hoy han venido fastidiando la convivencia con los ciudadanos, con los hombres que tenían alrededor, haciendo incursiones, fratricidas, Sí, sí, sí. además achacándoseles todo tipo de males, e incluso las sequías de las épocas por las que atravesaban las comarcas de la zona, y que sería pues es una versión un poco más reducida del Bigfoot, que también se ve en otros lugares del mundo, y también con un carácter mucho más maligno, mucho más demoníaco, más emparentado con figuras más diablescas, tal vez, ¿no? Pero que también sería este otro tipo de Bigfoot nacional que tenemos entre nosotros. En estos casos se dan tanto en la vertiente, los Pirineos, tanto en la vertiente francesa como en la vertiente española. Tenemos casos en ambos lados. Evidentemente, los Bigfoots y los Basajaun no entienden de fronteras, Claro. y pues los podemos ver tanto en un lado como en otro. Este sería un poco el panorama general de los Bigfoot o los hombres salvajes en España, sobre todo en esta zona concreta de los Pirineos. Ujú. Y algunos que, vamos, como hay zonas, como has dicho, Uh calientes de Bigfoot, calientes de chupacabras, calientes, ¿no? ¿Hay algunas -huh. zonas así o no? En cuanto a los Bigfoot, por ejemplo, esta es la zona donde más en concreto se da. Luego, dentro de los Pirineos hay lugares donde se han producido más avistamientos, sobre todo en la zona catalana, en las comarcas más cercanas a la frontera francesa o del sur de Francia. Se han producido decenas de casos desde hace años. Y en la zona central de los Pirineos, en el Pirineo Oscense, zona de Bielsa, Espierva, estas poblaciones, se han producido casos incluso, bueno, está relativamente cerca de Arles-sur-Tech, en la otra parte de Francia. Se han producido casos hasta hace, pues el último creo que es de hace un mes aproximadamente, ¿no? Del que tengo noticia. Esas serían las zonas básicas. Luego, en cuanto al resto de animales, sí que se dan todo tipo de animales, y, por ejemplo, pero no hay unas zonas concretas donde podamos decir, no, bueno, aquí se ven básicamente chupacabras o aquí básicamente se ven pterodáctilos, que a ver los haylos, ¿no? Sí que están un poquito divididos. Por ejemplo, bueno, algunos animales que sí que serían más fácilmente visibles en unas zonas que en otras, por ejemplo, todo el levante español, desde el litoral catalán, toda la comunidad valenciana, incluso hasta la provincia de Almería, es una zona también caliente, vamos a llamarla así, de avistamientos de criaturas aladas extrañas, con aspecto de, aunque esto suene muy extraño, con aspecto de pterodáctilo.
estaríamos hablando de un par de docenas de casos, que son bastantes, ¿no?, para la zona tan pequeña de la que estamos hablando, Sí. en la que se han visto, pues, desde los años 80 aproximadamente hasta ahora, este tipo de criaturas que los testigos han descrito casi siempre como parecidas a pterodáctilos, con alas membranosas, gran envergadura, cabeza característica de los pterodáctilos, ya Sí, sí. digo, similares a ellos, con algunas diferencias en algunos casos. A algunos casos se les llaman gárgolas, por ejemplo, en la zona de la Ah, Comunidad claro, sí, porque es Valenciana. que son muy Claro, parecidas. son parecidas. También en el sur, en Andalucía, pues en algunos casos estos que ha habido se les llama Bueno, de hecho, gárgolas. Javier, ¿qué opinas de las gárgolas que están en las iglesias y todo eso? Lo veían, ¿no? Bueno, en este caso han servido como referente para algunos de los casos. Hay un caso de los años 80 en la ciudad de Ujú. Valencia. Paco Mañez, un investigador local, estuvo recopilando datos en los que realmente, pues, el testigo es un niño en el que, pues, él define lo que ve, lo ve en una Ujú. azotea de su casa a la que sube a jugar, una azotea donde, pues, donde tendían ropa y los Ujú. niños subían a jugar. Entonces subió una tarde a jugar solo. Entonces lo que vio fue realmente una criatura extraña apoyada en el borde de esta terraza, mirando hacia la calle. Y entonces él lo que vio, la vio de espaldas, luego la vio empezar a volar, echar a volar y desaparecer. El niño se quedó como muy sorprendido y lo que comentó a sus padres y a los que, bueno, pues llegaron después de oír sus gritos, fue Claro, que lo que él había visto era una gárgola del edificio de la Lonja que estaba, bueno, pues relativamente cercano de allí, ¿no? Porque el niño tenía esa idea en la cabeza, ¿no? Fue, bueno, pues fue claro, su modelo mental, ¿no? era ese. Cómo supo explicar la experiencia que había tenido y la criatura la que había visto. Pero también en el sur, en Almería, hay un par de casos en 2010 muy curiosos también que se les ha llamado así la gárgola. También en Sí. Latinoamérica se les denomina así a estos casos, sobre todo en la zona de Puerto Rico, en el Caribe, que han tenido encuentros con criaturas de este tipo. Se refieren a ellos como las gárgolas, ¿no? No es como, pues en otros casos, más anglosajones como los Mothman, ¿no? Que, bueno, estarían de algún modo emparentados. Pero en este caso estaríamos hablando de pterodáctilos o criaturas similares a pterodáctilos que Ujú. habrían, pues ya digo, en los últimos al menos, podríamos decir, 50, 60 años, habrían aparecido en diversas ocasiones en los cielos, sobre todo del Levante. Sobre todo estaba pensando en el Levante, realmente. En otras zonas de España no Ujú. recuerdo ahora mismo. ¿Y qué piensas, Javier, que esos trilodáctilos que parece que se vean son antepasados que se han mantenido con vida o es que de nuevo están renaciendo? Bueno, es muy difícil ¿O pensar que experimentos? la explicación a estos casos, realmente nunca hay una explicación única para todos Ujú. ellos. A ver, muchos de ellos son, pues, errores de percepción. Otros estaríamos hablando de, bueno, pues ya quitando todos esos errores de percepción y la mala fe en algunos casos, ¿no?, que hay por Sí, parte de algún testigo, pues estaríamos hablando de un pequeño porcentaje en el que la explicación, a falta de otras pruebas, es muy difícil de conseguir. sí, sí. Animales que hayan podido pasar estos 50, 60, 70 millones de años y reaparecer ahora, bueno, pues es muy difícil, sobre todo en una zona tan industrializada o tan Ah, poco sí. virgen como puede ser el litoral, ¿no?, mediterráneo español. Sí, Experimentos, pues siempre tenemos esa idea de que hay centenares o miles, a lo mejor, de laboratorios repartidos por el mundo que hacen experimentos extrañísimos y tal. Alguno hay, y algún ujú, experimento, pues hay indicios, ¿no?, de ello, pero tampoco creo que sea una explicación para muchos de los casos. Algún caso ujú. por ahí. En España no me suena. En España ninguna explicación que tenga que ver con este tipo o sea, ningún caso que tenga que ver con esta explicación, tal vez. Realmente, para explicar no estos casos solo, sino en general cualquier caso de críptidos, te puedes referir puedes llegar a ello desde dos puntos de vista. Bueno, desde la explicación biológica, física, pura y Ujú. dura. Estamos ante un animal extraño que por X motivo se ha aparecido aquí delante de estos testigos. Bueno, pues es muy difícil, ¿no? Por ejemplo,
animales que hayan desaparecido hace tantos millones de años que de repente vuelvan a aparecer. Luego, por otro lado, está la explicación, podríamos llamar más psicosocial, antropológica, legendaria casi, ¿no? En la que muy bien, no sabemos muy bien por qué un animal, una criatura, un monstruo, por así llamarlo, que ha permanecido en muchos casos arraigado en una determinada zona y que ha formado parte de su folclore, de sus tradiciones, de repente, como decía hace un momento, se convierte en realidad y empieza a dejarse ver delante de testigos que bueno, pues incluso a veces es fotografiado o hay alguna muestra de algún tipo, alguna muestra anatómica o algo. Bueno, entonces parece como si un paradigma, un arquetipo, un modelo mental que siempre ha estado acompañándonos, de repente evolucionara y se convirtiera en algo que se presenta de otra manera, pues según las maneras, las formas, las costumbres y la cultura actual frente a la que se presenta. Un ejemplo, por ejemplo, sería el de las apariciones marianas, se me viene a la cabeza, en el que, bueno, pues durante un tiempo, apariciones extrañas de seres extraños a personas, se ha determinado que se les ha dado una explicación de un modo. Sí. En otros contextos se les ha dado una explicación, pues eso, de este tipo mariánica, ¿no? Una explicación es la Virgen a la que se ha presentado, otras explicaciones en otros contextos, en otras culturas, se les ha dado como que, bueno, pues estaban ante un ser extraterrestre posiblemente. Bueno, pues pienso que en la criptozoología, no siempre, porque digo que cada caso es casi explicable de un modo diferente. Podríamos también estar de algún modo ante este tipo de paradigmas o de arquetipos o de modelos culturales que, bueno, pues ante lo que se nos presenta como extraño, porque algo se ha presentado extraño delante del testigo, no nos olvidemos, el testigo reacciona de una manera dándole una explicación. Es un poco lo del niño de la terraza de Valencia, la gárgola de la lonja. Pues en este caso, pues estamos ante un pterodáctilo. Es lo que mentalmente se me asemeja más a lo que estoy viendo, ¿no? Luego, ¿qué es? Pues ahí ya sí que teníamos que entrar en otros terrenos más farragosos, ¿no? Como digo, de la psicología, de la percepción del testigo, al fin y al cabo. O incluso, como algunos otros investigadores apuntan, en otros fenómenos, por ejemplo, el fenómeno ufológico, me estoy refiriendo a José Antonio Caravaca, el amigo Caravaca, pues dar una explicación de otro tipo, como es su teoría de la distorsión, ¿no? Con un agente externo que de algún modo está actuando. Bueno, al final las explicaciones, las hipótesis hay varias, ¿no? Y habría que, bueno, estudiarlas todas y ver cuál encajaría mejor. Pero al final, de momento, tenemos solo hipótesis, no tenemos, por desgracia, la explicación de por qué esas criaturas están hoy aquí cuando no se les espera. Están fuera de su tiempo muchas veces y de su lugar. ¿Ha habido algo? No sé quién te ha dicho algo. ¿Queréis preguntarle algo? Por favor. Carlos o Próspera. De momento no, escuchamos. De momento queréis escuchar. Sí, no, yo voy haciendo otras cosas. Voy mirando. Bueno. Y tengo dos mapas. Uno es del canal Historia y otro todavía no es la fuente, pero es un bestiario de España. ¿Vale? Sí. El que hay, pues eso, bestiario y criaturas legendarias. Que me llama mucho vaya la voz. Me llama mucho la atención que lo que hay es mucha representación de esta criptozoología, sobre todo centro-norte de la península ibérica. Sí. Más que la zona centro-sur. O sea, por ejemplo, pues he visto que en Extremadura y Andalucía una representación de algo un poquito llamativo, a lo sumo dos, pero a partir ya de la zona centro hacia el norte, sobre todo ya lo que es como comentabas, desde las Gaelias, o sea, desde Galicia hasta el extremo más al este de los Pirineos, te encuentras plagado de esta representación de criaturas. Y me llama mucho la atención que precisamente a lo que al principio se trataba de los, bueno, pies grandes o Bigfoots, e incluso hay especies que son muy parecidas y que están muy localizadas en la zona de
País Vasco, Cantabria, incluso el norte de Castilla-León. Sí, pero lo que ocurre es que en ese mapa, sé cuál es, ahí lo que es, han hecho una especie de amalgama. Han puesto criaturas un poco de todo tipo, sobre todo criaturas legendarias, muchas veces relacionadas con el folclore o eso, que para mí, bajo mi punto de vista, no tendrían que estar incluidas dentro del mundo criptozoológico. Al fin y al cabo es un mapa de criaturas extrañas, ¿no? Claro, de todo junto. Sí, Porque, claro, lo mete todo un poco junto. Entonces, sí que es cierto que en cuanto al folclore, la mitología, y luego, como digo, que muchas veces se han convertido en, bueno, o han parecido convertirse en realidad, en avistamientos reales, en encuentros reales. La zona norte de España es mucho más rica en este tipo de leyendas, de folclore al final, ¿no? Que la parte sur, sin duda. Desde la literatura desde las leyendas de hombres mariños en Galicia o de extraños monstruos que viven en sus pequeños lagos del interior, pasando por todo el Cantábrico con sus monstruos marinos de todo tipo, los hombres peces, los basahounds de la zona vasco-navarra, las sierpes en Cantabria, calamares gigantes en los caladeros de Asturias. Al final, toda esa parte folclórica o mitológica es muchísimo más rica. Ese bestiario del norte es mucho más rico que el bestiario del sur, si pudiéramos hacer una ¿Puede ser por diferenciación. la temperatura? No lo sé. Yo creo que tiene algo que ver también, más que con la temperatura, con un tema cultural, con un tema de cómo han cuidado sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? También son pueblos que han estado a lo mejor de algún modo menos sometidos a otras influencias han tenido a lo largo de su historia, evidentemente, pero han estado menos sometidos que los pueblos del sur, que los pueblos andaluces, castellanos, valencianos, ¿no? Incluso. Hay muchas zonas boscosas mucho más espesas. Correcto. Que se vaya a esconder en el bosque, por el sur hay pocos bosques frondosos. Sin embargo, por el norte, los Pirineos, ya ves. Claro, el monte. Ahora y todo. Claro, las zonas montañosas, los bosques, todas las zonas intrincadas son más dadas tanto al tema legendario como al tema criptozoológico, el de las criaturas extrañas. Más miedo a la población, esos sitios. También, claro. Entonces, eso sí. Los pueblos de pescadores es más fácil que tengan leyendas y, sobre todo de calamares gigantes, monstruos marinos, hombres peces o sirenas, ¿no? Sí, claro. Todo el norte, todo el Cantábrico está lleno de historias de este tipo, que algunas, pues como digo, parece que se han convertido en realidad y hasta hace muy pocos años. El mítico Kraken, ese calamar gigante, ese pulpo gigante de las leyendas nórdicas y luego durante la Edad Media, que era, bueno, pues avistado por los marineros de sus barcos y exageradamente contadas sus historias, claro, cuando llegaban a puerto, pues parece que tenía una realidad, que era este calamar gigante que ya cada vez ha dejado de ser un críptido y ha empezado a ser ya desde hace unas décadas, sobre todo, parte de la ciencia oficial, de los estudios oficiales. Además, tenemos la posibilidad, tenemos la suerte de tener dos de los tres mayores caladeros o nichos de calamares gigantes del mundo en nuestro territorio. Uno sería la fosa de Carrandi, que estaría frente a las costas de Avilés, a muy pocas millas. Otro tendríamos en Canarias y el tercero estaría en Nueva Zelanda. Es decir, es una zona muy rica para poder investigar, que incluso ha habido investigaciones al uso y que incluso tenemos la posibilidad de visitar el que creo que es el único museo del calamar gigante que existe en el mundo, que está en la localidad de Luarca, en Asturias, que ha reabierto el pasado verano y al que todo el que no lo conozca le invito a conocerlo porque realmente es, pues aparte de los 12, 15 ejemplares de calamar gigante expuestos, se exponen otra serie de criaturas del fondo abisal, del fondo marino, entre ellos peces remo y otros así, que no son críptidos, pero no son nada conocidos y entonces pues impresiona mucho ver lo que hay en el fondo del mar y lo que nos queda por descubrir, desde luego. Y entonces
Claro, entonces toda esa zona, todo el Cantábrico está lleno de estas historias mucho más escabrosas además a veces, ¿no? De marineros que me han comentado, pues como pues en los años 50, por ejemplo, tenían verdaderos problemas en sus redes cuando trabajaban de noche, en algunos lugares en concreto, porque cuando arrastraban las redes hacia el barco para subir los atunes que cogían en aquella época, o algunos otros grandes bonitos, eran bonitos realmente lo que capturaban en aquella época, veían como a unos seres extraños, ellos lo llamaban sirenas, pero decían, no se parecían en nada a las sirenas que tenemos en la cabeza, oscuros, pues les robaban algunos de estos ejemplares y se los llevaban, ¿no? Estas historias de marineros, que parecen eso, exageraciones de bar de puerto, al final son muy recurrentes en distintos lugares del mundo y algunas están documentadas y algunas forman parte de las hemerotecas. Por ejemplo, hay un caso en Vigo a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, 1739, que es el conocido como el del Merman de Vigo, el sireno de Vigo, que es la captura de un ser humanoide, unos 80 metros de largo aproximadamente, de color oscuro, con barbas, aletas, una especie de foca casi, podríamos decir, que durante varios días en la ría de Vigo lo vieron moverse por allí hasta que fue capturado a palos realmente y llevado a puerto. Es un caso que además apareció en prensa internacional, en un periódico de Belfast, en Irlanda apareció, también fue dado a conocer en un medio de comunicación de Rusia. Quiero decir, pues llegó a tener cierta repercusión internacional e incluso si se visita Vigo, hay una estatua que se llama la del Sireno en la ciudad que recuerda la historia de este sireno de 1739 que fue capturado a palos por los pescadores de Vigo, que estaban un poco hartos de verle revolotear por allí sin saber lo que era. Quiero decir, hay historias que posiblemente hoy muchos de los casos de encuentros con extraños animales marinos que se daban en nuestras costas o en nuestros puertos, pues tienen una explicación, porque estaríamos hablando de especies que entonces no eran muy conocidas, como el tiburón peregrino o los cifios de Cuvier o algunas otras especies, ¿no? que realmente eran monstruosas para el momento y muy poco conocidas, pero que hoy en día, pues tendríamos explicación para ello, pero entonces no, claro, entonces estamos hablando de verdaderos monstruos marinos prácticamente desconocidos para incluso los propios pescadores. Que también, digo yo, que también el Le vamos a dar la bienvenida a Viviana. Hola, buenas tardes. Hola, Viviana, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Buenas Juan tardes. Carlos. Hola, Próspera. Hola, Rosario. Hola. Bueno, pues estamos con Javier Resines y estamos hablando de la criptozoología en España. Oye, vale, estaba escuchando un poquito, recién entré. El Cantábrico también es un mar más bravo, más abierto hacia el norte. Claro. Y no es, bueno, yo por experiencia he vivido en el norte, he vivido en el sur, y la pesca es distinta. Vas al mercado y hay peces. Yo cuando llegué a Cataluña no conocía la mitad de peces que había. ¿No se dará más el caso de que haya estos pescados más grandotes o más desconocidos? O como es un mar tan bravo, no sé, ¿no tendría eso algo que ver? Y también, claro, vendrían del mar del norte, de estos sitios. Al Mediterráneo raramente iban a venir, que es un mar tan cerrado, ¿no? Claro, ahí es cierto. Por ejemplo, las capturas de animales extraños que se ven, desde las grandes ballenas, los balleneros vascos de la Edad Media, claro, y además por las corrientes en las que nos movemos en la zona, por ejemplo, tiburones peregrinos o este tipo de animales más grandes se dan mucho más en los mares españoles del norte que los del sur. Como bien dices, el Mediterráneo es un mar muy cerrado. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de calamares gigantes. Pues más o menos, cifra arriba, cifra abajo, pues puede haberse dado en la zona de Galicia hasta el País Vasco. En los últimos 20 o 30 años, encuentros, varamientos o recuperación de calamares gigantes han podido dar unos 50 o 60 casos, mientras que en el sur, pues creo que hay unos media docena, escasa, claro, porque el Mediterráneo es un mar cerrado y entonces prácticamente lo que se cree es que se está estudiando todavía, que algunas especies de calamares gigantes tipo Architeuthis dux
pues vendrían desde el Atlántico hacia una especie de movimiento migratorio que tendrían por alguna región de Italia, pero que es muy... Entonces, bueno, pues claro, por el estrecho, pues alguno de ellos pararía en costas españolas, pero son muchos menos los casos que hay. No ser visto en el estrecho con tan poquito espacio, no sé, no me parece. Bueno, al final... por allí serían vistos por allí. Al final estamos hablando de 8 millas. Cerca del mar. Claro, de 8 millas en el más estrecho de los momentos. Y tampoco hay puestos de observación, ni hay nada. O sea, es por desgracia, muchas veces, no, la mayoría de las veces, los encuentros o restos que se hallan de animales son algo pues casual, algo casual. No es fruto de una investigación casi nunca, sino que es fruto del encuentro casual, un varamiento en una playa, un pesquero que arrastra un pescado extraño. Otra teoría también. Bueno, ahí... Que se producen estos avistamientos más que nada por miedo, por temor, por saber que es un animal extraño y tal, ¿no tendrá también que ver la luz que tenemos en el Mediterráneo para que eso no haya tanto miedo, no haya tanta leyenda, no haya tanta... Claro. El acervo cultural del norte, como decíamos hace un momento, se marca, por supuesto, y de algún modo marca... Claro. Los bosques, como hemos dicho antes, claro, todo eso cuenta aquí, ¿no? Claro, y marca la percepción que el testigo tiene de lo que está viendo y cómo lo ubica dentro de su esquema mental de conocimiento, de cultura. Al final es muy raro que... Claro. Desgracias, porque claro, por el sur no hay tanta... Claro, mientras que en el... Claro, en el sur, en Castilla, incluso en el sur, en Andalucía, Extremadura, en parte de Levante, no se producen, no hay una tradición de ese tipo de criaturas extrañas, o no hay tanta tradición, hay muy poca. Entonces, pues cuando algo se produce en el sur nuevo, extraño, relacionado con criaturas extrañas, con animales extraños, siempre es, casi nunca se le pone un nombre porque no lo hay, excepto en algunos casos muy concretos. No lo conoce, claro. Claro, sin embargo, en el norte, pues sí que tienes una referencia, aunque sea legendaria, de algo que ha sucedido, sea un ome mariño, sea un calamar gigante o sea una sierpe, ¿no? Pero en el sur es más difícil, la verdad es que sí. Vaya, qué interesante, ¿no? Vaya. Bueno. Una preguntita. Viviana, dime. Javier, te voy a hacer una preguntina. ¿Tú has averiguado algo acerca de el animal que, bueno, se sabe que existe y todo en el lago Nahuel Huapi de la Patagonia Argentina? Bueno, pues dentro de mis posibilidades he investigado todo lo que he podido sobre Nahuelito. Pero sí, pero lo que me gustaría es conocerlo en persona. Es más, en mi anterior libro, que salió el año pasado en el Círculo de Buscadores, uno de los capítulos está dedicado a Nahuelito, precisamente. El libro Círculo de Buscadores yo lo llamo un ensayo novelado, pero realmente, porque bueno, pues me invento un personaje que es el hilo conductor de todas las tramas, pero lo que hace este personaje es moverse por distintas épocas, siglo XX, XXI, y distintos lugares del mundo buscando pues la respuesta a estos animales que más le llaman la atención. A mí uno de los criaturas, que más me han llamado siempre la atención ha sido Nahuelito, porque... bueno, pues tiene una gran tradición detrás, hay mucha documentación, muchos casos, muchos datos. Sí. Y entonces, en uno de estos capítulos, el personaje visita la Patagonia y en busca de la respuesta de Nahuelito, a Nahuelito y a todos aquellos otros monstruos lacustres que podrían vivir en toda la región, porque es una región poblada de lagos y con cantidad de ellos, con muy buenas historias detrás. Lo que pasa es que Nahuelito pues es la más conocida, la más mediática, ¿no? Incluso algunas veces que se ha salido de madre, como lo de, bueno, pues recuerdo el caso bueno, las explicaciones que se ha intentado dar muchas veces, la del submarino alemán perdido, bueno, que al final fue un desastre todo aquello, ¿no? Informativamente hablando, y las posibilidades de que este ser exista.
Y luego, pues me hace mucha ilusión que fuera de Nessie, que parece que lo acapara todo dentro del mundo de los monstruos lacustres, hay Sí. alguien que le haga la competencia, ¿no? Sí. Sí, es verdad, me gusta Sí. mucho porque ya lo de Nessie ya eso es como muy manido, ¿no? Entonces, Ya. yo soy un fan y un potenciador de que Nahuelito tenga un lugar más preponderante dentro de la historia y de la actualidad de la criptozoología, por supuesto. Sí, sí, es uno de mis criaturas favoritas, sin duda. Bueno, gracias. Es que yo crecí con la historia de Nahuelito y Sí, de hecho he estado en el lago Nahuel Huapi con toda sí, mi qué suerte. familia. Y sí, es que nosotros íbamos allí en A ver el si lo verano. veías, ¿eh? A ver si lo pillabas. Y la verdad, bueno, íbamos porque la verdad que el lago Nahuel Huapi es un lugar maravilloso, lo mismo que toda la parte de la Patagonia, ¿no? Es bellísimo. Es una parte de Argentina que es muy bonita. Y bueno, Claro, me interesaba ver cuál era tu claro. visión de Además, Nahuelito. el lago en sí tiene algunas otras zonas, aparte de su belleza, de su belleza natural, hay una estación o varias estaciones, hay varios edificios gubernamentales que tienen una historia un Sí, poquito rara detrás, un poquito oscura, de investigaciones sí, anómalas, que sí. también se ha querido hacer ver que, bueno, pues mi abuelito podría haber sido en algún momento dado un experimento genético o algo así. Es decir, es un fenómeno el de Nahuelito muy poliédrico y muy Sí, interesante por eso mismo, porque puedes atacarle por diversos lugares, ¿no? Entonces te da mucho juego. sí, Y ya si de vez en cuando aparece un avistamiento, alguien que ha hecho una foto, un vídeo o eso, pues mucho mejor. pues sí. Y ya digo, yo soy muy fan frente a Nessie siempre porque le tengo ahí un poquito de ojeriza, pero sí, sí, vivan abuelitos, vamos. Ay, bueno, Rosario, gracias. Rosario, Viviana no lo pudo pillar porque no sé No, si era pequeña. Mira, llevar a era un día China. pequeña, yo iba Si porque, te hubiera bueno, llevado un día sabía, a China, igual lo habías pescado. ay, y por ahí andaba por ahí nadando al lado mío cuando me metía al agua y nada, pero estaba tan fría el agua. Ay, madre. ¿Qué Bueno, cosas más Pues, nuevas podemos encontrar en tu libro, Javier? pues mira, ¿Qué hablando sorpresas? ¿Qué de monstruos. experiencias? Sí, sí, de monstruos del lago. En España también no andamos escasos tampoco. La verdad es que casi cada lago, laguna, embalse tiene una historia detrás de un monstruo, sea algo legendario, sea algo más moderno. Por ejemplo, en España tenemos un lago muy característico, que es en la zona de Cataluña, el lago de Bañoles, en Girona, bueno, pues tiene su monstruo, es el drac, el dragón, que nos acompaña desde la Edad Media, desde el siglo VI aproximadamente. Hay historias relacionadas con este drac, con este monstruo, que estaría, pues bueno, pues haciéndola pasar calamidades a la población de alrededor. La historia empieza, pues como hemos comentado antes muchas veces, como algo legendario, como algo mitológico, en este caso incluso entroncado con Carlomagno. Parece ser que en esa época, siglo VI, pues las comarcas de alrededor del lago de Bañoles pues estaban siendo asoladas por un terrible monstruo, una especie de dragón que mataba ganado, secuestraba niños, mataba personas también. Y la población ya no sabía qué hacer y, bueno, pues buscaba, había tributos al monstruo del lago, bueno, pues una cosa muy complicada. Y aprovechando el paso de las tropas de Carlomagno por la zona, que iban a hacer una incursión más al norte contra un ejército árabe, pidieron ayuda y en un primer momento un batallón, un destacamento de soldados, pues fue masacrado por este terrible monstruo del lago. Incluso se dice que el propio Carlomagno fue también vencido por este monstruo, pero perdonada su vida. Bueno, esto ya forma parte de la leyenda porque parece ser que Carlomagno no pasó ni cerca de por allí, ¿no? En aquella época sí un hijo suyo, ¿no? Que no es poco, pero Carlomagno en sí parece ser que no pasó ni medio cerca de la zona. Pero bueno, al final echaron mano de un franciscano que iba con el ejército de Carlomagno, con Emerio, con Sanmer, que luego la historia la conoció como Sanmer, que con sus artes cristianas, pues lo que consiguió fue apaciguar, amansar a la fiera
y hacerle que volviera al lago y que nunca más provocara ningún desastre en las poblaciones cercanas. Esto le convirtió en santo, ¿no? San Mer, y así ha pasado a la historia. Parece ser que el dragón se quedó muy tranquilo entonces en aquella época, hasta que, bueno, pues poco a poco pues fue despertando y no sabemos si se le olvidó el pacto que había hecho con San Mer, y a finales del siglo XIX tenemos ya, desde finales del siglo XIX tenemos varias historias truculentas con este Drac como protagonista que, que habría, bueno, pues atacado a diversas... bueno, el primer caso que hay es de finales del XIX, pues un ataque que produce este dragón en tierra, pero bueno, muy cerca de la orilla, a una diligencia que hacía el trayecto desde Olot hasta Bañoles, que provocó, bueno, pues el desastre de un accidente en la diligencia. No hubo muertos ni nada, pero bueno, los testigos comentaban que lo que había aparecido era una especie de, bueno, pues la idea de esta que tenemos de Nessie o de Nahuelito, una especie de plesiosaurio, una especie de enorme serpiente con un cuerpo rechoncho que bueno, se había cruzado en su camino. No fue el único caso, porque... Es que la verdad es que, ¿qué opinas de todo esto? Porque la verdad es que dragones en la historia está por todos sitios, en España muchísimos y sobre todo en Cataluña, pero hay muchísimos. Está el lagarto Jaén, que habla también de dragón, aquí en Valencia el del patriarca, o sea, es que hay dragones por todos sitios, además en las iglesias todo, como tú dices, como las gárgolas como tal, pues el dragón, la figura del dragón. Y casi siempre molestaba a la gente, se la comía, y lucharon contra él con algo brillante, con espejos. Sí, cada caso era diferente. Muchas leyendas entra algo así. Digo, mira, qué casualidad. O sea, algo de verdad tiene que tener esa leyenda, porque está en los sitios. A ver, no, espera, que no te escucho. Plagado de símbolos. Claro, sí. Sí, es el símbolo del dragón, de la serpiente también, ¿no? De que de algún modo hay algunos investigadores que quieren ver en ello un reflejo de la pervivencia a esta época cercana, pues eso bueno, pues de dinosaurios, ¿no? Que hubieran podido llegar de algún modo hasta una época cercana a nosotros, en algún caso en concreto. Pero yo estoy más con Próspera, al fin y al cabo es un recuerdo atávico, a lo mejor es un símbolo, una... Claro, ¿no? De algo que simboliza, en este caso, nunca mejor dicho, pues el mal, lo demoníaco. San Jordi no existió como santo, como persona, es solo un mito. Y ahí puede venir mucho, o sea, no sé, me apasionan los temas de los símbolos y las leyendas y todo eso. Estás investigando, Próspera. Está estudiando los símbolos y le saca mucho partido, sobre todo a los cuentos, ¿eh? Estudiando no, la simbología. Cuando me apetece miro un poquito. Claro. Estudiando. Muy bien. No tengo yo ganas de hacer estudios así serios. Y tampoco tengo una cultura superior para poder hacer esos hechos. Pues oye, la tienes bastante altita, bastante altita. Y además, diría que sí. Adelantada a tu tiempo, imagínate, se te junta todo. De todas maneras, la zona del lago de Bañolas, que no deja de ser una zona volcánica, que lo que ocurre es que sí que se han ido descubriendo con los años, es que, por ejemplo, el lago de Bañolas, por medio de cavernas o recorridos subterráneos, está conectado a otros lagos que hay en los alrededores, incluso, por ejemplo, a zonas que están bajo tierra, o sea, lagos subterráneos que podría dar, no digo a un plesiosaurio, pero, por ejemplo, a las bestias, por ejemplo, que en ciertas épocas se trajeron a Occidente desde Oriente. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Francia hubo la bestia esta que resultó ser un león disfrazado. La de Gabodán. Es verdad. Eso es. Y aquí, por ejemplo, pues se podría dar claramente el hecho de que se hubieran traído algún tipo de cocodrilo o gran caimán o algún tipo de especie, digamos, un saurio, digamos. Sí, o algo más prosaico, como un esturión o como un siluro, tal vez. Sí, que da muchos sustos últimamente en algunos lugares. Sí, lo que pasa es que el siluro no te tira bajo una diligencia, por ahora. No. De momento no. Entonces, claro, el único animal que puede llegar a tener tamaño. Los relatos exageran mucho. El pueblo claro.
claro. ¿verdad? Si hay un creo que les ha atacado, si mide 2 metros, ellos dicen que medía 50. Y de 8. Claro. Son loquísimos, ¿no? Con el Sí, susto, lo que lo en este pintan caso, enorme. en este caso posiblemente se trata de algún saurio, o sea, algún tipo de cocodrilo o alguna cosa que en su época, porque en la zona de Cataluña hay que reconocer que con los viajes por el mundo se trajeron barbaridades, o sea, verdaderas barbaridades de animales. Claro. Y como hoy hacemos hoy en día, que como hace la gente, o sea, tira los peces a, como dice, No, suele no, Sí. alcantarillado. Sí, Y allí, sí. pues, entonces se tiraba al lago o al río, decían. Vale, y entonces, pues, debió poder La ocurrir vida, que. la vida se hace, la Lo vida que como, pasa- como decía lo Juan que Sipar, que es cierto, se hace camino la es que vida. han habido nadadores que se han perdido y el cuerpo no ha regresado. Claro. O sea, se han hundido, se han ahogado y nunca se encontró el cuerpo. Por eso, esto que tú dices de que tenga salida a otras cuevas y otras cosas, eso Claro. Claro. está bastante probado, ¿eh? De hecho, desde hace bastantes años está prohibida la práctica de submarinismo en el lago de Bañoles. Sí, solamente hay un lugar muy pequeño. Pues si donde descubren puede- algo, ¿no? Ujú. Yo no me... Algo ocurre. Hubo otro llevaré caso. mucho tiempo. Sí, hubo otro caso en 1913 en el que hubo un accidente que se le achacó la presencia del monstruo, claro, a ver, como no podía ser de otra manera. Era una celebración que hacían, porque había un diácono nuevo en la parroquia de Bañoles, hicieron una fiesta y fue todo el pueblo, fue gente de los pueblos de alrededor y todo. Y bueno, pues luego la gente se quedó ahí divirtiéndose. Había unas lanchas motoras que pues las alquilaban para darse una vuelta por el lago. Y una de estas lanchas, habían 12 o 14 personas, bueno, pues eran muy rápidas y cuentan los testigos, esto está recogido en las hemerotecas, en La Vanguardia, por ejemplo, se puede ver. Hubo bastantes noticias sobre esto los días siguientes. Pues hubo un accidente, esta lancha iba por el medio del lago y de repente chocó contra algo que aparentemente apareció de repente, algo de bastante tamaño, y chocó. Bueno, hubo un gravísimo accidente, como que murieron todos los tripulantes eran 12 o 14 personas, murieron todos. Y lo que decía Próspera antes, encima ya de la desgracia, sobre la desgracia, es que los cuerpos no se recuperaron días después, 2 o 3 miembros mutilados de las personas que habían muerto en el accidente, porque los cuerpos desaparecieron, ¿no? Porque, bueno, pues sí que es cierto que hay corrientes marinas y hablan incluso de la acidificación del agua, bueno, para que no sea fácil recuperar cadáveres si hay. Han desaparecido personas, han desaparecido incluso objetos grandes. Bueno, hablaban de Lo que pasa es que esto es un poco, la historia es un poco, no es exactamente igual. Un avión en la Guerra Civil Española. Y eso sí que tengo datos. Sí, años después creo que apareció Es que el lugar en Pues Juan Carlos, cuéntalo, que tú lo vas a saber mejor que yo, que apareció parte de ello. Este Juan Carlos siempre nos sorprende. No, me afectó bastante, algo cercano. Ese avión fue recuperado hace relativamente pocos años, habrá unos 10, 12 años, fue recuperado del limo del fondo del lago de Bañolas. Se sabía exactamente dónde más o menos podía estar y fue recuperado. Fue recuperado al estar protegido, digamos, por el limo y tal, estaba en tan buen estado que ese avión al día de hoy forma parte de los aviones del Museo de Aviones Históricos de España y Cataluña. Lo podemos, bueno, no sé si todavía están renovando el museo de Sabadell, del aeropuerto de Sabadell. O sea, hoy por hoy se puede decir que lo siento, pero el avión ya no está en el lago. Claro. Oye, es que al final... Sí, es cierto también que según García Tienza, ya sabéis que yo os hablaba de leyendas y estas cosas, pues está de mucho tiempo señalado como lugar mágico. Igual como en los sitios donde hay peregrinaciones y cosas. Y entonces ahí está Santa María de Porqueras, allí mismo al ladito, una capilla llenica de símbolos y de historias y de cosas. Entonces se acumulan en un lugar mágico, se acumulan leyendas, se acumulan dichos, se acumulan un montón de cosas. Claro que es un lugar interesante y misterioso.
Sí, sí, son lugares de poder, por así decirlo, lugares que de algún modo atraen lugares de distintos poder, fenómenos. de energías Sí, sí. telúricas y todas esas cosas. Ujú. O vórtices Claro, sí, porque energéticos, hablan de la existencia de hadas, de dones de agua, bueno, de seres féricos, de exactamente, seres elementales, de es un luces, ¿no? sitio especial, especial. Ujú. Claro, pues Sí. esto del avión ya venía incluso a sumar, ¿no? Más misterio, pero bueno, Sí, a veces se claro, exageran estas pero cosas, esto claro. se ha Sí. tenido, bueno, de esto ha habido explicación, ¿no? Porque se cayó y luego se encontró. Claro, A sí, veces sí, no se sí. hubiera encontrado. Sí, 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 claro, claro. Sí, bueno, sí, todo se junta. Claro, pero como veis, el asunto de los lagos da para todo tipo de historias, todo tipo de leyendas y además de diferentes aspectos, como decía antes, pues repartidos por el mundo hay pues conoceremos cantidad de lugares en los que se acumulan este tipo de fenómenos que se dan, pues eso, presencias extrañas de todo tipo, fantasmales, luces tipo Milagros, ovni, todo. milagros, animales extraños, desapariciones, ¿no? Que parece que, bueno, pues que atraen. Realmente no conocemos casi nada del océano. No, no, Entonces, claro. claro, como decía Juan Carlos, hay cavidades Sí, ahora enormes parece ser que bajo ellos, tierra que pueden haber, ellos estar ahí durante millones de años, si han evolucionado, pueden estar ahí y nosotros verlo cuando se dejan ver o cuando en algún momento determinado salen a por algo. Yo creo que hay ahí ya sitio queda y un poco espacio claro. para esas criaturas tan enormes. Yo Mm, leí hace poco de un español, precisamente, que está en la cima esta del Pacífico, tan enorme, no me acuerdo cómo se llama. las Marianas. Por allí creo que es, y hay un español precisamente, que además parece que es muy conocido, muy famoso, aunque aquí en España, como siempre, no le hacemos ni caso, pero que está bajando a una barbaridad de metros, ¿eh? A una Sí, sí. barbaridad. Y sí, eso hablan de a veces extrañísimo. Claro, Llamadas realmente ciegos, en cosas cuanto así. investigan, en cuanto se aporta, por desgracia, dinero, material y tiempo para hacer investigaciones serias en un punto en concreto, se Y suelen gente sacar con coraje para bajar hasta allí. también, sí, 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 o claro, suele claro. limitarlo para que no pase nadie. Claro, Suele- tengo un grupo de amigos franceses que se dedican pues a la exploración, claro, es una entidad privada y pues viven a través de las subvenciones y de lo que aportan ellos mismos, que lo que se dedican es hacer al menos, siempre que pueden, al menos una expedición al año en busca de Moquel Mbembe, que es uno también de mis críptidos favoritos, que sea una especie de pequeño dinosaurio que podría sobrevivir a tiempo actual en una zona muy concreta de Camerún, cerca del lago Tele, una zona pantanosa, inhóspita, casi nunca explorada. Bueno, pues ellos con sus medios cada año avanzan un poco más, ¿no? Pero claro, hay un punto en el que necesitas recursos, porque hay un punto de no retorno. Quiero decir, Claro. un grupo expedicionario en una zona inhóspita teniendo que llevar todo el material necesario en cuanto a agua potable, comida y todo tipo de recursos, tienen unas posibilidades de llegar evidentemente hasta un Claro. punto de no retorno, que pueden ser, en la selva pueden ser a lo mejor 14 días, ¿no? de avanzadilla, que pueden ser a lo mejor 150 kilómetros de avance en la selva, no da para más. Y Ya. siempre tienen noticias de que también puede ser un poco esto simbólico, noticias de que un poco más allá es la zona en la que hay pues desde hombres salvajes desconocidos, posiblemente tribus perdidas, o Claro, que claro, hay sí. estos moqueles, estos dinosaurios que, bueno, pues que quieren buscar las evidencias de ello. Es decir, evidentemente se están utilizando pocos recursos para ello. Primero porque no hay una comercialización inmediata de estos asuntos, claro, si no, Sí, Coca-Cola sí. estaría patrocinando un montón de expediciones por el mundo. Pero Oye, realmente pues Javier, más vale que se dediquen a eso que a investigar sobre bombas, a regalar bombas, a comprar armamento. eso sí, desde Es que, luego, no eso sé, los estaría. humanos, con tantas cosas que tenemos que hacer buenas y estamos perdiendo el tiempo con las armas y matándonos a nosotros mismos. O Eso sea En es fin, que negocio, animo a que menos armamento cariño. y más sí, 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 investigación. Eso es sí, sí, negocio. Y la claro, investigación no da dinero. Pero claro. Y las luego armas y la guerra es negocio, seguro.
Claro, y luego implicar claro, implicar a instituciones científicas, universidades en estos asuntos, pues primero es una cuestión monetaria y lo segundo de prestigio también, claro. Con lo cual, pues, salvo en la época de la Unión Soviética y tal vez en China, no, tal vez en China también, pocas instituciones oficiales se han embarcado en estudiar, en realizar expediciones para buscar una criatura en concreta de la cual hubiera noticias, ¿no? Porque, bueno, pues primero porque es destinar un dinero pues posiblemente a nada, ¿no? Y al descrédito, ¿no? Porque malgastan el dinero en eso. Claro. Claro, por eso, a lo mejor lo pueden hacer eso en esos regímenes totalitarios, ¿no? La Unión Soviética en China, ¿no? Que nadie va a protestar, o no sé si basta ver si protestan, ¿no? Pero imaginémonos que el Congreso ahora mismo de los diputados destina una partida de no sé cuántos millones de euros para investigar la posible presencia de simiots en el Pirineo catalán. Pues sería, vamos, un escandalazo a nivel mundial casi, ¿no? Sería pionero, hacemos algo, sería pionero, vamos, algo estupendo, vamos. Claro, y maravilloso, pero... Sí. Pero sería un escandalazo, ¿no? Porque donde destinamos los recursos, bueno, sería... Pero qué escandalazo más guay, ¿eh? Eso sí, estaría bien. Sí, lo que pasa es que... Hay escandalazos más dolorosos. Es terrible. Sí, el que ya no sea... Yo ya no soy mamá. Soy una progenitora gestante. Eso es dolorosísimo. Bien. Así que me encantaría que dieran dinero para esas investigaciones, Dios mío, aunque les pusieran 1000 trabas, pero donen dinero para eso, por Dios. Que quiero seguir siendo mamá. Por eso te digo yo que hay tanto donde invertir, tanto donde... Y nada, vamos al ataque. Como no nos atacan bastante lo del terremoto o otros catástrofes naturales, que contra eso no se puede, que además es natural, no hay que asustarse porque es así, ¿sabes? Pero con lo que podemos hacer por nuestro propio bien. Es que España tiene una riqueza impresionante y sin ver y vista por quienes no son escuchados de tantas cosas a nivel de ciencia, a nivel energético, a nivel de restos, de cosas que están ocultas y que tienen un valor para la Tierra en generalidad, o sea, ya no solo para España, estamos hablando de puntos convergentes energéticos, de energías telúricas, que son importantísimos para la Tierra y que no se les hace caso, y que son yacimientos valiosísimos de todo. Claro. Así que nada, me encanta que haya gente como Javier que busque y saque a flote todo eso. Pero yo suelo decir algo tan sencillo como, mira, yo por ejemplo vivo en el campo, en un pueblecito relativamente cerca de Barcelona, pero rodeado de bosques, montañas y Montserrat. Ya digo, Montserrat la tengo a 13 kilómetros en línea recta, escasos, o sea, en línea recta. Pero ¿qué ocurre? Yo siempre digo lo mismo. En la montaña que tengo, justo pasando el pueblo, hay una montaña, otra montaña y muchas montañas. En las que digo, ¿cuándo fue la última vez que alguien pisó esa montaña? Yo suelo preguntar y suelen decirme, no, claro, es que, a ver, eso es bosque cerrado, ahí no hay caminos. Pues hazlos. Nosotros nos movemos sobre zonas. Y bueno, haciendo senderismo por esta montaña. Correcto. Había momentos en que no podíamos pasar. Simplemente estaba la vegetación tan apretada que no podíamos seguir, no teníamos que volver. Es que ocurre, es que cuando hacemos senderismo, básicamente lo que estamos haciendo es seguir un recorrido que anteriormente ya ha sido abierto y ya está. Generalmente a la izquierda y a la derecha. Y todo esto. Claro, y a la izquierda y a la derecha de estos bosques, de este sendero, no te vas a meter. A lo mejor a 15 metros. Tienes que llevar un machete e ir cortando, porque está apretada, eso es. pero apretada, quiero decir, que aunque le hagas con las manos así, no. Claro que no.
quiero decir qué manera. que en ese espacio que el hombre no puede entrar, porque no podemos entrar, lo que no sabemos es la zoología, la Claro. naturaleza que se encuentra Que pueda tanto haber, sí. vegetal como animal. Totalmente. Se esconde cuando escucha ¿Vale? ruidos de En personas. la misma, claro, Normal. en la misma Montserrat, Mira, en la misma es que- Montserrat está que llena todo de eso- leyendas, Ujú. de figuritas, o sea, de seres pequeños, de esferas que se mueven. Ujú. Claro. Y bueno, lo de las esferas sí que ha habido gente que conozco, que reconozco que son buenas, gente que no es dada a mentir, que los han Fiable. visto. Que han visto, por ejemplo, estas esferas. Pero los duendecillos todavía no conozco a nadie. Pero bueno, las leyendas están. Pero ocurre eso. ¿Dónde se producen estas leyendas? El señor tal que se perdió en la montaña. Claro, y pasó Claro. cualquier cosa. Es que, mira, vivamente, la cueva esta que se ha encontrado también en China, es que cada ecosistema, porque claro, Sí, sí. es muy profunda y tiene un ecosistema porque ha estado aislada del mundo. Entonces tiene un ecosistema completamente diferente. Y entonces, como dice Javier, es que hay muchos mundos están en este y a saber toda la criptozoología que hay por ahí, porque si hay otros animales diferentes, ¿no? Claro. Claro, según los datos que manejamos, solo en España se descubren al año unas 200 nuevas especies. Solo Ya en ves. España. Correcto. Bien es cierto que la mayoría son especies que pasarían desapercibidas y no serían portada de ninguna revista, ¿no? Pero quiero decir, la biodiversidad existe, está por descubrir y estamos hablando de un lugar relativamente conocido, salvo algunos puntos concretos, pero hay lugares en el mundo en el que no han sido debidamente explorados, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que existen una buena cantidad de mundos perdidos todavía Sí. en nuestro Sí. planeta que nos pueden dar muchas sorpresas. Uno es este lugar que comentaba hace un momento del Mokiele, ¿no? Es una especie de mundo perdido, es una zona que no ha sido geológicamente se ha mantenido estable durante los últimos millones de años, no ha sufrido tampoco ninguna migración por parte de grandes especies animales, y mucho menos de humanos, con lo cual se supone que es un lugar en el que se podrían encontrar, dar unas condiciones para encontrar una serie de animales, de criaturas Puede haber allí. ajenas, distintas a todo lo que conocemos ahora mismo. Puede haber allí. Claro, muy bien. Ujú. Dime, Claro. Próspera. No, que lo que puede haber allí. Ujú. También ocurre una cosa, no sé si tendrá que ver sí que tiene que ver con esto. Que por ejemplo yo recuerdo de pequeño, ya sabes que los niños vamos siempre por el campo cogiendo. Bueno, mi marido siempre éramos novios y tal, eso de buscar bichos y coleccionarlos y verlos. Y hubo un año con una sequía de estas de 10 años seguidos. Es cuando aquí Jumilla se despobló y todo el mundo se fue a trabajar por ahí. Bueno, una sequía de esas tremendas de años. Y empezamos a darnos cuenta que había bichos distintos que no conocíamos, que nunca los habíamos visto. Por el simple hecho de haber cambiado el clima. Sí, el entorno, claro. Claro, de entornos. Entonces nos dimos cuenta y nos dedicábamos a eso, a buscar, mira, este tampoco lo conocemos, este tampoco. Montones de bichitos que no habíamos visto nunca. Entonces todo influye, todo es aquí un conglomerado de cosas. De todas formas, por eso ocurre que, por ejemplo, pues todas estas especies o todos estos seres que se han visto desde generaciones en generaciones o miles de años, sobre todo en el norte de España, por poner un ejemplo, más que nada porque es la zona que más parece moverse, pero que por ejemplo, estos Bigfoot, volvemos a lo del Bigfoot, pero bueno, estos Bigfoot o seres así relativamente altos, robustos, simiescos tal vez, por ejemplo, que se mueven sobre todo en la zona de toda la zona pirenaica, desde la zona del País Vasco hasta más o menos Cataluña, que se mueven entre Francia y España. Claro, a ver, lo que no sabemos es cuántas especies relativamente cercanas a nosotros, al Homo sapiens, porque se dice que el Neandertal desapareció, pero bueno, ¿quién dice que el Neandertal desapareció?
Al igual que estabas comentando, Javier Resines, que comentabas o comentabais antes, lo de las amazónicas, o sea, todos estos lugares que son tan apartados de la humanidad, de la relativa evolución humana del Homo sapiens o nosotros, que claro, lo que no podemos tener una certeza de que ciertas poblaciones hayan vivido al margen nuestro hasta prácticamente, claro, posiblemente ahora ya no se ven porque prácticamente o habrán desaparecido realmente o han buscado o han migrado, o han buscado otro hábitat. Cuando quedan pocos o no se dejan ver, pues están ocultas. O han ido mutando también. Correcto. Claro, que hay una paradoja también en todo esto, que muchas veces la criptozoología, el estudio de estas criaturas extrañas, se denosta diciendo es que no aparece el bicho en cuestión, ¿no? No tenemos el cuerpo del delito. Ciertamente, también la explicación puede ser porque estas especies se adaptan muy bien a sus entornos naturales y por eso han conseguido llegar hasta nosotros, ¿no? Sin ser vistas, por así decirlo, ¿no? La verdad es que vivimos en un planeta que creemos que está todo descubierto, pero hay mucho por descubrir aún y muchas veces mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Sí, efectivamente, tenemos mucho bajo nuestros pies. Habla según lo que tiene en su cerebro. Sí, claro. ¿Cómo interpreta? Ahí también hay mucho que descubrir, ¿eh? Claro, y luego hay muchas especies, como decía, creo que era Juan Carlos hace un momento, que posiblemente ya cuando queramos llegar a ellas o cuando tengamos indicios o lo que sea, ya han desaparecido. Claro. Porque, bueno, pues estamos hablando de especies en un estado crítico de sustentación. No son poblaciones extensas, ni mucho menos, sino que son muchas veces además poblaciones endémicas que, bueno, pues simplemente por genética pues pueden ir tendiendo a desaparecer. En Andalucía había hasta los años 80, no recuerdo mismo el nombre, bueno, la historia es de una serpiente voladora de gran tamaño, con algunas capacidades incluso hipnóticas, que era mortal para las caballerizas y para las personas a las que atacaba, que parece ser que era relativamente común en el campo de ser vista hasta los años, sobre todo por la zona de Sierra Morena, hasta los años 70, 80 del siglo pasado. Desde entonces no hay reportes de ella. En el campo se sigue trabajando y todo esto, pero no hay reportes de ello. Posiblemente la especie desapareció, ¿no? O está escondida, haciéndose más grande para poder sobrevivir, porque claro, es algo que hay que defenderse. Hay muchas especies también, Javier Resines, que pensaban que estaban extinguidas y de vez en cuando viene algún ejemplar y dice que estoy aquí todavía, ¿no? Y hay otras que están en peligro de extinción, las estamos dejando perder y queremos dar vida a los dinosaurios, ¿no? Sí, bueno, yo dedico un capítulo en el libro que se llama Desaparecidos y por reaparecer. Es decir, que son pues, un poco hablando de todos estos animales que están extintos o que están a punto de extinguirse o que se les quiere desextinguir. Y de los intentos que hay, por un lado, desde el punto de vista de los laboratorios genetistas, pues de recuperar mamutes o cualquier tipo de fauna, de megafauna jurásica, paleolítica, ¿no? O estas otros medios, organizaciones que utilizan medios más naturales para volver a reintroducir en espacios naturales especies que hayan podido vivir antiguamente en ellos. Por ejemplo, algunas asociaciones que intentan o lo han considerado reintroducir bisontes, tarpanes, caballos de Przewalski, esta fauna desaparecida que, bueno, mediante técnicas de desextinción, quiere decir, hacer una especie de desevolución, intentan pues recuperar este tipo de animales, ¿no? Bueno, es algo interesante. Desde el punto de vista genético o de laboratorio tiene pues algunas connotaciones moralistas, ¿no? Que habría que ver, pero bueno, puede ser un ejercicio interesante desde el punto de vista didáctico
y poco más, porque realmente no tiene ningún interés, no tiene ningún sentido intentar, pues eso, hacer un parque jurásico, ¿no? En nuestros días, salvo para comercializarlo, o que haya una reserva llena de bisontes o de uros, pues, corriendo por Burgos. Me parecen interesantísimas propuestas, pero que no nos aportan gran cosa, salvo, bueno, pues un poco de información y de concienciación, en todo caso, frente al medio ambiente. En ese sentido me parece muy bien. Entonces también hay demasiados esfuerzos, además, por recuperar especies extintas, cuando lo que podíamos hacer era mantener las que existen Exactamente, ahora que mismo, ¿no? que existen. Pero mira, no sé si recordáis cuando, creo que fue en Australia, ¿no? Que había muchos camellos y caballos y tuvieron que matarlos. Los conejos. Bueno, los conejos, eso seguro. En Australia se cargaron conejos todos, vamos, porque había un exceso de población. Sí. Claro. Una plaga, claro. Pero Que no ya, pero pudieron. si queremos ser capaces y dominarlo todo. Que claro, nos defendemos de las especies que pueden, pero la verdad es que no somos quienes para quitarle la vida. Porque allí no se comen los conejos. Si hubiera sido en España, con tanto conejo que comemos, no había sido una plaga. No hubiera estado mal. No, hubiera sido una bendición en vez de una plaga, claro. Exacto, pues ahí está, no sé. Solamente Claro. porque me han dicho, venga, tú a comer conejo. Pues ya había acabado. El día del conejo frito, por ejemplo, podrían haber hecho algo así, si no lo pensaron bien. La caza del conejo. Sí. No, es que la verdad que a veces, claro, hay animales que los llevan a un sitio que no tienen depredador y claro, pasan estas cosas también, que crecen a lo loco. Claro, al final nosotros lo que estamos intentando siempre es, aposta o sin querer, es modelar el medio ambiente en el que vivimos. Claro, y controlarlo todo. Claro, Sí. entonces estamos haciendo que la evolución natural de una determinada zona o en general del planeta no sea la natural, sino que sea la que nosotros nos favorece de algún modo, para bien o para mal, normalmente para mal del planeta, desde luego. Nos hemos cargado los caballos, ¿dónde están? Ahora no tenemos caballos. Sí, o sea que me da somos dioses, estamos manipulando. No, pero creemos que sí que lo somos, ¿eh? Me da a pensar que debido a cómo somos, en realidad, pues mejor, por ejemplo, que todas esta fauna por descubrir, o sea, estos seres, mejor que se sigan escondiendo o mejor que se larguen corriendo, claro. Porque, o sea, nuestro principio sería encontrarlos para exhibirlos, como mínimo. Sí, hay... Totalmente. Y adiós especie. Que tengamos luego una buena cabaña y de pronto pues se desmadren y se larguen por ahí. Hay un documental. Claro. Hay un documental francés del que hablo en el libro que se llama Homo Orcus, que se puede buscar por internet, en YouTube está. Yo lo he visto en francés con subtítulos en español, o sea que se puede entender bien. Bueno, la historia cuenta, es un documental, es un docudrama de ficción, cuenta el encuentro precisamente en los Pirineos de una nueva humanidad, de una colonia de Homo Orcus, que los llaman, de homínidos salvajes, y el planteamiento es qué hacer con ellos. Si es mantenerlos, que nadie lo sepa, hacer que vivan en una especie de reserva, en un hábitat en el que no se sientan investigados, pero que no sepan que lo están siendo, porque son unos seres inteligentes. Entonces, pues se plantea todas estas cuestiones morales, ¿no? De qué haríamos, sobre todo si encontramos una raza, una criatura inteligente, ¿no? Y es muy interesante para ver, se llama así Homo Orcus y se puede encontrar en... Nos la cargábamos, acabaría desapareciendo. Pero si es que realmente, Javier, realmente lo tenemos muchas tribus todavía. Y encima hay una isla, ¿no? Está la isla esta que no nos dejan entrar ni nada, que están ahí aislados. Sí, por las Islas Andamán, por esta zona, sí. Bueno, aquí tenemos las Columbretes. Dime. Aquí en el Mediterráneo tenemos las Islas Columbretes, que teóricamente son una reserva, una reserva bestial, o sea, una reserva natural, y que la única manera que han tenido para tener una reserva en condiciones ha sido eso, o sea, prohibir totalmente las visitas.
Sé que últimamente, en los últimos años, sí que permiten visitas muy controladas, con números controlados, que han hecho que era posible que se haya recuperado lo que era el hábitat, digamos, la fauna de dichos islotes, ¿no? Porque son islotes. Pero, ¿qué es eso? Que es que si no hacemos estas cosas, o sea, es lo que estaba comentando, Claro. que sí, o sea, es descubrir, por ejemplo, a cualquiera de las especies, da igual que sea el dragón del bañolas o lo que sea. O sea, prácticamente, si yo consigo una foto, casi moralmente, casi me guardo mejor la noticia y me la guardo para mí, Sí. porque sé que al día siguiente allí va a ir hasta, bueno, no, la sexta flota no llega, porque lo que no pueden es llevarse los barcos hasta allá arriba. Pero ahí se presenta Dios y su madre. Pero hoy en Norteamérica, ¿qué pasa? Si quedan 4 indios, porque están en reservas, pero acabarán ninguno. Y a ver, Claro. indios, mira si había. Y no quedan casi, Claro. pero los cargaron. Porque, no sé, aunque no tengas idea de cargártelos, pero es una cosa, un proceso para mí natural. Bueno, Mermando, que no sé, si no lo se protege, como tú dices, que no lo sepa nadie, que no entre nadie, acabarían o bien asimilándolo nosotros, nuestra cultura, imponiéndosela, nuestras formas de vida, o que no quedara ninguno. Claro, Porque- hace un par de meses, más o menos, Ignacio Gallo, un compañero, pues me puso en conocimiento de un descubrimiento que había hecho. Lo publicamos además en el último número de la revista Phenomena Magazine, que también se puede ver gratuitamente online, el artículo, en el que pues él había descubierto una zona muy cercana a Girona, pues los Pirineos también, cercana a Arles-sur-Tech también, en la parte francesa, en la que había una especie de huellas y, ¿cómo decirlo?, construcciones muy toscas, hechas con árboles, ramas de árbol que habían sido trasladadas de un lugar a otro, en una zona muy inhóspita y muy poco hollada y a muchas horas de camino de lo que es lo más transitado. Lo curioso de este tipo de construcciones, ya digo muy toscas, son que son prácticamente iguales a las que se han descubierto en otros lugares de Norteamérica o en Siberia y que se les achacan a haber sido hechas por hombres salvajes, por Bigfoots o por almas, ¿no? En estos casos. Evidentemente, lo que dimos fue una aproximación a la zona donde estaba eso, pero no dijimos el lugar concreto, porque evidentemente si se quiere realizar una investigación mayor, la idea es volver allí para hacer una investigación mayor en la zona y tomar más muestras y, bueno, hacer más mediciones, ¿no?, sobre qué es eso, porque al menos es algo extraño, ¿no?, lo que hay ahí. Lo que sea ya se descubrirá o no, pero es algo extraño. Evidentemente, pues, como dice Juan Carlos, lo que hay que decir es no decir dónde está. No puedes decir dónde está. Es como un poco los investigadores de Urbex, de espacios abandonados. Casa abandonada en el sur de Francia, pero no dices dónde. O pueblo como la Cornudilla, ¿no? o como la ¿no? Cornudilla, que la destapó Fletcher y luego ya no existe la Cornudilla. Claro, porque al final somos curiosos, somos ansiosos, tenemos afán por conocer y muchas veces, aún sin querer y sin tener ninguna maldad, pues lo que hacemos es destruir por donde pasamos, ¿no? Pues por eso, Y que se pongan bien escondidos. Sí, yo por su bien, bien. creo que sí. Yo muchas veces cuando me voy a la cama por la noche pienso que estos amigos franceses de los que hablaba antes del Mokele me invitan un año, bueno, me han invitado algún año a las expediciones, ¿no?, de estas para ir a Camerún. Lo que pasa es que yo no tengo ese espíritu aventurero de Indiana Jones que tienen ellos, no, yo soy mucho más cómodo. Pero me veo ahí siempre como idealizando que voy y que encontramos una manada así, pues eso, como en el mundo perdido, una manada de mokeles, de pequeños dinosaurios por ahí trotando por las ciénagas de Camerún, ¿no? Sí. Y siempre pienso eso, digo, y lo que qué decís, pasaría yo luego? me guardaría la información. Claro. O sea, sí, haríamos todas las fotos, mediciones, todo lo sé. Incluso Claro. cogeríamos alguna muestra, si se puede, para analizar en algún laboratorio y tal, ¿no? Pero me guardaría la Claro. información. Sería un desastre para esa especie. Para ellos, ¿sabes? Sí. Porque ya les he dado indicios y vendrían otros.
Sí, y Que sería un tienen desastre al indicios que final. por allí hay algo, vendrían Ujú. otros exploradores y antes o después llegarían. Claro, Por Lo supuesto. mejor callarse, no decir. Sí, por Pero preservar un poco eso. Entonces, esta es de algún modo la gracia y la desgracia de la criptozoología, que dedicas tus esfuerzos a buscar, a encontrar uno indicios, Sí, testigos, ¿sabes? Pero cuando llega el momento de la verdad dices que no me ha exactamente. pasado realmente, sinceramente, dices, mejor vamos a hacer que no hemos visto nada, ¿no? mejor Por así decirlo. protegerlos Pero, que estar al mismo color de recaudo. pero más o menos creo que es la práctica habitual de todas estas mitologías que podemos Sí. encontrarnos en nuestro país o en el mundo. O sea, tuvimos la suerte cuando estuvimos el año pasado en el Congreso en León, ¿vale? Ya me lo tendré que cantar. Bueno, el Congreso del año pasado, De Somoza. Santa Colomba de Somoza. Juli, con todo lo que hemos Sí. dicho, la palabra. Santa Colomba de Somoza. Bueno, pues todas sus leyendas que tenían, bueno, eran muy bonitas en relación a como una especie de duendecillos, pero lo interesante es que te hablan de los duendecillos, pero es lo que tú decías, o sea, protegen el sitio. Pues yo los he visto o sé de alguien que lo ha visto, no sé qué, o sea, siempre te explican, pero bueno, ¿y dónde lo ha visto? Por esas montañas, y miras a un lado y ves Sí. que hay siete cerros y dices, vale, ¿Pero no, dónde? bueno, ahí, ¿no? Pero ¿dónde? No, lo protegen. Y en sí, por ejemplo, en los casos en el País Vasco, Navarra, o sea, en todos estos sitios donde se han visto los seres estos tipo Bigfoot, pues te encuentras que dicen siempre lo mismo también. Sí, además Que, es una práctica muy común, porque desde siempre, desde la época de las grandes exploraciones europeas a otros continentes o eso, además siempre en algunos registros, en algunos documentos y libros, eso, siempre comentaban los exploradores de turno, fueran misioneros, fueran científicos o fueran militares, ¿no? Que había que tener mucho cuidado con la población local porque siempre te iban a decir lo que quisieras escuchar. Siempre, ¿no? Ellos estaban siempre dispuestos a, oye, ¿no habrás visto por aquí? Sí. ¿Y por dónde está? Por allí. Sí, por allí. Pero al final, casi nunca o nunca encontraban nada. Y al final, la sensación que tienen era la que tú dices, que lo que estaban era protegiendo sus costumbres, sus leyendas, porque ahora iba a Y a venir los aquí el mismos hombre seres. blanco, Y va a a los venir aquí mismos el hombre seres. blanco ahora a decirnos algo, Claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer o cómo no, ¿no? Sí. Claro. Un claro. poco de humor. Aquí en Jumilla pasa lo mismo. Aquí hay mucho caracol serrano, que es un caracol buenísimo, que ha cogido un precio enorme porque, claro, se está acabando, ha cogido tanto. Aquí hay la costumbre no, de no. que el que encuentre un sitio en el que hay, Se lo bueno, si calla. no habla ni con su padre. Claro. No sé, No Claro. vayas por allí que allí no encontrarás, ¿eh? no, Y y Por por, allí. esa política aquí no encuentro ninguno. Madre mía. Pues y sí, por la zona, es que se aquí, por pagan ejemplo, carísimos ahora, ¿sabes? El que encuentra un aquí tesoro. de tipos de duendes, así, de este tipo de duendes y tal. Aquí, por ejemplo, en el país somos bastante duendecillos, tenemos bastantes en la mitología Ujú. y que realmente cada X tiempo vas viendo que hay en según qué sitios salen los testigos que siempre dicen eso, lo típico. Me lo crucé en la carretera, se cruzó. ¿En qué carretera? No, en el punto kilométrico, entre el punto Sí, kilométrico se cruzó. no, nunca. El pequeñajo, Sí. ¿no? Tal. Pero que ya digo, la riqueza existe. La riqueza existe, lo único que pasa es eso, que a la hora de hacer alguna investigación, pues lo que comentas, o sea, vas a ir al sitio y te van a decir, sí, por ahí. Ya no sabes si decir, si me dicen por ahí voy a ir en dirección contraria. Por si Tal acaso, cual. Exacto. sí. Tal cual. Yo, Diciendo Carlos, hice un programa con María José, la mujer esta que estaba buscando la realidad. ¿Te acuerdas que hablamos de ella el otro día? Pues ella decía que había visto unos gnomos, pero en su casa. Y hablé sobre los gnomos de ella y lo de un hada que vio nuestra amiga Mamen con su hija, ¿sabes? La vieron 3 personas a la hada. Pero fue Sí, vista pero y no vista, ¿eh? Fue ya, en pero mira, Segorbe.
Dime. Yo te puedo comentar una cosa sobre eso de las hadas. Yo te puedo comentar una foto que tengo hecha precisamente en una investigación parapsicológica, o sea, Sí. en un pueblo abandonado de aquí de Cataluña. Y por aquellas cosas de la vida salió una foto que tú ves la foto y dices, es un hada con sus patitas, sus piernecitas, su bracito, con sus alas. Si no fuera porque en el momento en que hice la fotografía, que se lanzó el flash, pasaba por delante mío un escarabajo. O sea, pude ver el escarabajo, o sea, pude ver el bichito en cuestión. Si no llega a ser por eso, te dices, oh, ¿qué ha salido aquí en esta foto? O sea, Sí. pero no. O sea, realmente. Cuando ya me hicieron foto, ya lo vieron el hada chiquitina, ¿sabes? Sí. Un pocos segundos, muy poco tiempo, pero la vieron. Y María José, pues tuvo más contacto con ellos. Es que cuenta, según la mitología, las hadas es que viven en otra velocidad, digamos, dimensional, o sea, de velocidad espacio-tiempo, Sí. ¿vale? Con lo cual es muy difícil el que el ojo humano, digamos, pueda llegar a verlos. Es como, por ejemplo, es como la capacidad, es como, por ejemplo, la capacidad de resolución de una imagen. Sí, me ha recordado a los ROTS, al tema de los ROTS, sí, eso me ha recordado, claro. No, de la resolución de imagen, o sea, bueno, es que el ojo humano, si tú puedes desarrollar una imagen que tenga 14 millones de píxeles, pero resulta que cuando la vas a mirar realmente, tú vas a ver lo que puedes ver. Claro. Ah, claro, sí, eso es otra. Claro. Ya está. Es como un ejemplo. También. Sí, pero es que ocurre una cosa. Chicos, yo los tengo que dejar porque tengo una consulta ahora a 1:15. Y nada, no me puedo quedar más. Nada, estupenda la consulta. Que vaya bien, Viviana. Muchas gracias. Igualmente. Hablamos del abuelito otro día. Hablamos del abuelito y de un montón de cosas interesantes que has dicho. Venga. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, adiós. Chao. Bueno, a lo que iba yo en relación al establecer de la velocidad y esto, es que precisamente no solo hadas, sino ciertos duendes y tal, parecen vivir o parecen existir en una velocidad cercana a nosotros, muy cercana, pero no la misma, ¿vale? Y claro, el problema principal que tenemos es que nosotros nuestra capacidad visual pues no lo vemos, o sea, el ejemplo que quería poner es, por ejemplo, que lo típico, que te ponen en la tele, dice, compra el televisor, que pedazo de imagen, y te sacan unas fotos y dices, ¿y por qué voy a comprar ese televisor si ya estoy viéndolo en el mío? Sí. O algo se me escapa. No. El anuncio ha sido hecho en relación a una resolución brutal, pero nuestro sistema visual no te permite más que un X. Claro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Eso me recuerda al caso que comentaba antes, estos imágenes que se supone que aparecen en grabaciones de, bueno, pues de algo de seres o tubulares que se ven de vez en cuando por ahí por el mundo, ¿no? Pues hace 2 años nos pasamos un montón de meses investigando unas grabaciones maravillosas y magníficas en Murcia que se producían, bueno, pues teníamos horas y horas de grabaciones de estos robots que parecían incluso que podían tener hasta algún comportamiento inteligente, porque a través de las cámaras de vigilancia, que era como estábamos grabando, las cámaras de vigilancia de una finca, pues si tú les dabas ciertas órdenes, parecía que podían estar pues haciendo caso a ellas, ¿no? Incluso parecía que se movían en contra del viento. Bueno, pues parecía algo muy interesante hasta que descubrimos lo que era. Eran arañas, simplemente eran telas de arañas que bueno, pues que con la resolución de las cámaras y con nuestra imaginación, pues hacíamos que fueran pues robots, que fueran extrañas criaturas que no eran visibles al ojo humano, pero que y al final estaban allí. Descubrimos que era, pero tardamos meses y horas y horas y horas en dar con la solución que era, y al final comparando con otros descubrimientos en otros lugares del mundo, pues al final eran arañas simplemente, ¿no? O sea, nuestro gozo no un pozo. Pero bueno, al final hay que investigar y ver qué hay detrás de ello, ¿no? Y si das con la solución mala, pues mala.
En el Claro. libro cuento un caso muy bueno por un lado, porque fue de colaboración y que es imprescindible la colaboración para encontrar cualquier verdad en cualquiera de estas, en cualquier momento de la vida, vamos. Pero en estas cuestiones, ¿no?, que tratamos, que fue muy bueno por la colaboración y muy malo por el resultado final, porque, bueno, fue Vaya. un caso en Alicante en 2018 de unos restos que se encontraron en una cala un tanto apartada. ¿Y qué era ese bicho que se podía haber encontrado de esos restos? Porque eran realmente los huesos, eran simplemente los restos eran los huesos y poco más, algo de carne adherida. Pero parecía como una gran serpiente marina que se podía haber encontrado los restos ahí. Bueno, pues a través luego de pues, colaboraciones con biólogos, veterinarios, todo tipo de gente que intentó aportar a través de las muchas fotografías que se pudieron hacer de los restos y alguno que se acercó, se pudo acercar en persona a Alicante a verlo, pues se descubrió, esto hago spoiler, que se trataba de un atún. Ya ves. Simplemente de los restos A de un veces. atún. Y claro, te quedas como muy diciendo, bueno, pues gracias, me quedo con lo positivo, gracias a la colaboración de mucha gente se pudo desentrañar el misterio de esa extraña criatura que había, Sí, pues, sí. había llegado a esa playa, ¿no? A esa cala, ¿no? Pero por otro lado, era algo tan normal y tan prosaico como un atún. Un atún posiblemente desechado de las factorías atuneras que hay por los alrededores y que, bueno, pues había llegado los restos a esa cala, ¿no? Era un atún simplemente, ¿no? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra vez era otra cosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos pudimos investigarlo en este caso, ¿no? Ujú. Una preguntita, así. Te estamos dejando ¿Qué seco, ¿eh? títulos, sí, No, sí, ¿qué títulos tienes? ¿Qué títulos son los libros que has escrito? Que yo he Primero, encontrado dos. sí, es que hay dos, no hay más. No. Sí. Ah, Hay vale. dos. Bueno, no, pero Uno es sí, Círculo de Buscadores y Criptozoología en España. Sí. astrología. Hay una Tercero. edición, hay un libro, Ah, hay un primer libro que solo se hizo una edición digital, que es de 2010, de 2015, que se llama El ave gigantesca de Barcelona, que es Ah, esa sobre el tiene que ser caso, interesante, esa mola, ¿eh? claro, sobre el caso de la ave gigantesca de Barcelona, que se cumplían entonces 25 años del caso. Pues bueno, pues fue un libro que hice para recopilando todos los datos que había y sobre todo recopilando toda la documentación que se publicó en su momento. Porque si recordáis este caso, el del supuesto pterodáctilo o lo que fuera que sobrevoló Barcelona en el año 90, pues Sí. se dio a conocer a través de las cartas al director de La Vanguardia. Entonces, pues ahí, aparte del relato de los hechos y de algunas hipótesis sobre lo que pudo ser, están recogidas las 56 o 58 cartas que se publicaron contando cada testigo, pues un poco cómo le iba la guerra, ¿no? Ujú. Ese sería el primero, por así decirlo, pero fue solo una edición digital, no se llegó a hacer nada físico con ello. No te preocupes, Básicamente por Javier, un así ves que habrá problema. más, que habrá más. Ahora más. Por eso Bueno, estamos sí, buscando, Juan Carlos. ¿Tienes algo en mente? ¿Hablar del abuelito o sí. alguna figura así, dedicarle un Pues libro a la verdad es algún que ser? ahora estoy metido en escribir otro libro, ya llevamos un buen trocito de ello, que tiene que ver también con cosas extrañas, pero no es exactamente criptozoología, porque creo que voy a dejar descansar un poco a los monstruos de Sí. este tipo, los monstruos animales, ¿no? Y vamos a dedicarnos a otros monstruos, luego ya más adelante volveremos con ellos. Pero la idea es, estoy preparando un libro sobre criptobotánica, que Ah, pues sería pues, también, muy interesante. la hermana vegetal de la criptozoología, porque es un asunto poco tratado. Yo tengo un blog que se llama Criptobotánica desde hace algunos años y ahí voy colocando historias y pues, investigaciones y tal. Y al final es un fenómeno que tiene varias historias diferentes que creo que es muy interesante. Por un lado está pues, el fenómeno de los árboles o vegetales extraños que puede haber por el mundo, estas historias con las que se encuentran de vez en cuando pues esos exploradores o algo así, Sí, sí, muchos sí. de ellos con una
bueno, muchos no, la mayoría con historias truculentas, macabras, trágicas, sanguinarias detrás de ellas. Es lo que yo llamo árboles devoradores de hombres, porque que siempre vienen ahí, hay algunos muy bien documentados, incluso por periodistas del siglo XIX, siglo XVIII, de Nature, del siglo XIX, perdón, y que, bueno, pues sobre todo en esa época de los grandes descubrimientos hay muchas historias de este tipo, ¿no?, que te llaman mucho la atención, ¿no? Era una época en la que todo podía pasar y de hecho, pues así parecía, ¿no? Por otro lado, luego tenemos historias relacionadas con lo que ya llamo la psicobotánica, que es todos estos sesudos estudios, esta vez sí, hechos por universidades e instituciones científicas, sobre si las plantas tienen sentimientos, si ven, si pueden comunicarse entre sí, ¿no? Hay realmente centenares de estudios de este tipo, hechos por prestigiosísimos científicos, que intentan explicar pues cómo se comunican entre sí las plantas con otras especies de nuestro planeta, cómo tienen, bueno, pues si ven, tienen algún mecanismo de defensa de algún tipo. Bueno, esta parte que yo llamo psicobotánica, sí. Luego hay otra parte que sería la más criptobotánica pura y dura, que es decir, plantas extrañas actuales o árboles o algo así que tienen pues algo que ofrecer extraño, ¿no? Por ejemplo, hay casos de árboles andantes, Eso que sí. ha habido varios de ellos, ¿no? Que, bueno, pues es curioso, colocarlos aquí, ¿no? En este mundo, ¿no? Tan extraño también, o casos de plantas con poderes supuestamente paranormales o hipnóticos. Bueno, al final, todo esto, aparte de las historias que desde siempre hemos encontrado sobre árboles extraños, por ejemplo, el árbol que producía patos, ¿no? De la Edad Media y cosas así, pues, o el cine que está hecho también con protagonistas con vegetales monstruosos, ¿no?, como protagonistas, o la literatura, que todo ello, pues creo que todo ello puede darnos una visión, todo junto en una misma obra, una visión curiosa del mundo vegetal que nos rodea, del mundo más extraño vegetal que nos rodea y que no es para nada conocido y que, bueno, pues puede alentar a mucha gente pues a investigar un poco más, a conocer, a leer pues algún libro de los que proponemos, desde la botánica de Paracelso hasta pues los últimos informes de cualquier universidad, casi siempre norteamericana, que hablan sobre la visión de las plantas, por ejemplo. Pues yo creo que es un tema súper apasionante, buenísimo. La verdad, un tema que se ha tocado bien poco y es un tema muy, muy bueno, porque yo creo que las plantas sí que tienen sentimiento, por supuesto, es el ser vivo más, bueno, creo que más antiguo, ¿no? Puede ser las piedras lo que más, pero ser vivo más antiguo creo que son las plantas. Y la verdad es que se defienden de muchas maneras y pueden también avisar de muchas maneras. En Australia, hace años, salió en un documental una cosa rápida, una información que germinaban antes porque estaban acostumbradas a que hubiera incendios frecuentes. Entonces la planta notaba cuando iba a ser los incendios y entonces germinaban antes, ¿sabes? Sí, Y para hay un sistema de protección. de las jirafas cuando comen la acacia se va avisando para amargar, ¿no? Para que no puedan comer más de una cantidad de sus hojas. Pues mira, el otro día me iba paseando con mi perro que se llama Rocky y hay una planta que ellos, ¿sabes qué? Se expulgan. Y me pensé en las jirafas y en las plantas, pero digo, tres de aquí, tres bocaditos aquí y sigo a la otra, tres bocaditos allá y a la otra. Digo, ¿eh? Este que pasa, que no quiere que se para no chille. hacer mucho daño. Sí, es verdad. Claro. Sí que lo hacen, sí, no se cargan la planta en sí, o sea, van cogiendo de aquí, van cogiendo de allí. No sé si es eso o es como, por ejemplo, las antiguas curanderas que iban recogiendo las plantas, esta de aquí, esta cantidad de acá, no sé, pero es verdad que los perros hacen eso, o sea, se cogen un poquito de aquí, un poquito de aquí. Ellos saben que no se la pueden comer toda porque la matan. Claro, porque se quedan sin ella. Lo que saben. Por eso digo que ocurre eso. No, pero que es súper interesante el tema de las plantas. Además, ahora está también gustando mucho. Yo también hice un programa de él y bueno, haremos un programa con ello, ¿eh? Javier. Sí, me parece bien porque es un tema muy curioso. A lo mejor para tocarlo todo en general así, pero para tocar una parte en concreta es La que tú quieras interesante y porque cuando al tú final quieras.
Sí, porque al final si no te desvías y no hablas de... O sea, puedes estar 8 horas, ¿no? Hablando de esto. Pero sí. Luego hay casos muy curiosos que no sabes dónde meterlos. Por ejemplo, decías Australia, hace 2-3 años descubrieron una planta enorme. Además, una nueva especie en Australia que su característica principal es que era comestible y sabía a patatas fritas. Decían, ¿no? Con lo cual estaban todos encantados, todos los descubridores, ¿no? Sabía patatas fritas, que bueno. O, hay casos curiosos, por ejemplo, el de casos para botánicos o paranormales, por así llamarlo. Por ejemplo, recuerdo en Galicia hace unos años, se publicó en Karma 7, me parece, en su momento. Tengo por ahí el recorte, que hablaremos de ello también en el libro. Un caso de una planta que, bueno, un perro, ahora que comentabas el perro, había muerto el perro y había sido enterrado, a los pies de un limonero. De la finca de los dueños. Y entonces en la siguiente floración los limones aparecían y hay fotos de ello con forma de garra de perro, ¿no? O sea, entonces, bueno, querían establecer una conexión ahí entre el enterramiento y lo que se había producido, ¿no? Bueno, hay muchas curiosidades alrededor del mundo de las plantas que no son todas de la época de Marco Polo y de esto, que también las había, ¿no? En su momento, estas plantas legendarias que encontraban, sino de época actual, de ahora mismo, que, bueno, pues te hace por lo menos pensar eso, que no es todo conocido, ¿no? Y que queda aún mucho por hacer. Oye, pues mira, el próximo programa será para finales de marzo, primeros de abril, ¿vale? Estaría muy interesante el tema de las plantas. Vale, pues hablamos de ello, sí, claro, sin problema. De las plantas. Yo he hablado aquí algunas veces de Salvador de la Cuadra Salcedo, no me acuerdo ahora el nombre, pero era que hacía, bueno, lo conocemos todos, ¿no? Que era investigador y tal, siga de tribus. Bueno, pues resulta que le dieron un trocito de un árbol, en una tribu que estuvo él 1,5 meses, 2 meses con ellos. Si le pasaba algo, que lo pusiera en remojo. Y tuvo un problema con su hija y la mujer no sabía ya qué hacer porque era una enfermedad que le habían diagnosticado malísima. Y le dijo la mujer, ay, ¿por qué no metes el tronquito ese en remojo a ver si...? Él no pensaba que podía resultar, pero lo metió en remojo. Luego, al día siguiente, parece ser que la enfermedad de la niña era complicada, pero no era tan mala y se habían equivocado, ¿no? Y a la semana más tarde llamaron por teléfono de un número muy largo y era la tribu que había bajado al poblado para saber cómo estaba, porque habían estado rodeando al árbol porque sabían que él tenía alguna necesidad y estuvieron orando, mandando energía o lo que sea alrededor de ese árbol. O sea, ¿qué nos puedes decir de esa conexión del padre árbol con el trocito que le dieron? ¿Se encendía el árbol o cómo se manifestaba? No lo sé cómo sería, pero bueno, se supone que hay alguna conexión entre esa tribu y ese árbol y el poder que emana de ellos, ¿no? Sí. De algún modo. Los árboles, sobre todo en algunas culturas, sobre todo africanas y del sudeste asiático, bueno, y en Australia también, prácticamente en todo el mundo, han sido siempre pues objetos sagrados, objetos de poder que han sido utilizados para bien o para mal muchas veces, como algo mágico, sagrado, sanatorio. Y también como algo, como un objeto de poder para sancionar, ¿no? Y hay algunos casos, por ejemplo, entre las etnias zulúes, por ejemplo, era muy, muy típico encontrar algún árbol con poderes tóxicos de algún tipo y utilizarlo como medio de castigo para los ladrones y los asesinos de la tribu. Quiero decir, al final la relación entre el árbol, lo místico, lo sagrado y la población local pues es muy compleja incluso, pero en época actual incluso tenemos, por ejemplo, la veneración o adoración, la dendrolatría hacia algunos árboles, por ejemplo, los mestos que hay en algunos lugares de Castilla, ¿no? Bueno, pues porque transmiten energía, transmiten bienestar y al final puede ser que estés en algún grado vibratorio, en algún grado de conexión con ese ser, ¿no? Que percibas, ¿no? Algo a través de él, pues eso, en este caso de un amigo lejano que tiene un problema. No lo sé. No estoy en esa capacidad emocional, no lo he sentido nunca, no sabría explicarlo, ¿no? Pero al menos por lo que me han explicado la gente que sí lo siente, es un poco, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a ir terminando ya. ¿Qué Vale. tenemos que hacer? Porque tenemos que leer tu libro y dónde lo podemos conseguir, cuánto vale. Bueno, hacerlo es fácil, es solo ir a comprar. Bueno, pues el libro está a la venta en cualquier librería y en cualquier plataforma tipo Amazon, Fnac, todo esto, y en la editorial Guante Blanco, que son los que han apostado por ello, ¿no? Por Muy sacarlo a bien. la venta. Cuesta 13 euros o algo así, 13,50 o una cosa así. ¿Y por qué debéis leerlo? Ya no digo comprarlo, que os lo presten, oye, es mucho más barato. Leerlo, porque lo primero creo que es, no hay un libro que hable, hay libros de criptozoología, pero no que hable de criptozoología española, de casos españoles. En ese sentido es un libro pionero, porque trata Muy únicamente bien. casos españoles. Hay unos 50 casos recogidos aproximadamente en el libro. Y luego lo segundo, porque son casos que te pueden resultar cercanos. Por lo menos vas a conocer el lugar del que estamos hablando, Muy puedes bien. ir a ello e incluso puedes visitar algunos de estos lugares. Por ejemplo, el lago de Bañoles y ver el Museo Dauder, que está en el propio lago, que es el centro de Sí. interpretación, Sí, ¿no? me acuerdo. de allí. O puedes, algunos sitios que digo, pues si quieres ver construcciones de estas tipo Bigfoot, de las que hablaba hace un momento, de estas toscas, pues puedes ir a la carretera entre Espierva y Bielsa, en Huesca, y encontrarte con ellas. Es un libro sobre un tema extraño que te puede resultar cercano, al que te puedes acercar y conocer un poco más, ¿no? Y además te puede dar, bueno, pues siempre te abre la mente para decir, aquí también suceden estas cosas, wow, ¿no? Vaya, claro que sí. Que Mm. España es mucha España, ¿eh? Bueno, Sí, oye, sí, que quiero agradecerle a Óscar Fábrega por eso, porque está haciendo muy bien con mm, su editorial Guante Blanco, tanto sí, al mundo de la ufología, al mundo del misterio y al mundo de las plantas. O sea, un aplauso para él, claro, porque de sí, verdad se sí, lo sí. merece, está apostando bueno, a mí me está gustando mucho Claro. todo lo que está presentando Guante Blanco. Y sobre Además, todo, la colección, sí, la colección que Óscar Fábrega dirige, que es la del Círculo de Misterio, que es una colección dentro de Guante Blanco, pues son ya por el número 30, unos 30 ejemplares o algo así, ¿no? Quiere decir, trata temas muy concretos que posiblemente otras editoriales no tratarían, ¿no? Porque, bueno, pues buscarían algo un poco más genérico, más generalista, ¿no? Va a veces justo al aspecto que a lo mejor es un poco para más iniciados en este sentido, ¿no? Pero que bueno, que ahí está para quien lo quiera, para que quiera indagar un poco más en un aspecto concreto del fenómeno del misterio en general. muy bien. Bueno, para despedirnos, chicos, Juan Carlos, Próspera, podéis Bueno, despediros del invitado y del programa, lo que queráis. Nada, que nos encanta. Bueno, a mí me ha encantado a mí el me, tema. Todo lo que tocan, bueno, todo el que, para mí, todo el que busca, sea lo que sea físico o sea mental, para mí, hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Porque es un trabajo siempre de toda la vida, ¿no? Como el de la ama de casa, que no me descanso, que para siempre. Me encanta y eso, que vuelvas, por favor, que Pues vuelvas. cuando queráis, pues ya Y sabéis nada, mira, que volverá con soy... lo de botánica, volverá con lo de las plantas, que es muy, muy Ah, interesante. ahí Vale, estaremos, claro Carlos, que sí. Muchas gracias. bueno, a ti, así podremos ver el próximo libro que será Criptobotánica. Sí, no creo que esté tan pronto, pero bueno, pero iremos haciendo un adelanto para abrir boca, que se llama. Vale. O sea, aperitivo. yo para despedir, más que nada, de comentar lo de, o sea, que quien quiera leer tus libros son uno de ellos es Criptozoología en España, Javier Resines, Guante Ujú. Blanco, y otro es Círculo de Buscadores. Sí, Este es sí, más sí. antiguo. Tampoco es tan antiguo, es del año pasado. Yo me he pasado Ah, es del año 50 años sin publicar ningún libro y en el mismo año he publicado dos. O sea que esto es una cosa Espérate que ah, viene así igual. de ese es del curiosa, ¿no? Sí, sí. Sí, este es de abril del año 22, o sea, es del año pasado, es de hace un sí, año correcto, aproximadamente. sí, hace 9 meses Ujú. aproximadamente, sí. Eh, Este está ¿Y qué publicado por Atlantis y Que ese, lo nada, que que cuando comentaba, es empiezas a un... parir libros, Javier Resines, cuando empiezas a parir libros uno tras de Sí, otro. voy a 2 al año ya, esta es la media que llevo últimamente, sí, sí. Y este es un libro que es sobre criptozoología, es un ensayo sobre criptozoología, en este caso sobre criptozoología internacional, Nahuelito, que hablábamos Sí. antes, Mukele Mbembe,
Mapinguari, Mothman, son sobre algunos de los críptidos que a mí me llaman más la atención. Y está escrito como si de una novela se tratara, pero todos los datos que aparecen ahí son reales y contrastados, excepto el personaje principal, que es el hilo conductor de todas las historias, ¿no? Pero es un libro sobre criptozoología internacional. Pues por mi parte, muchas gracias. A vosotros, la verdad, encantado siempre. Ha sido muy ameno y muy interesante, o sea, no me canso, yo no me canso de escucharte, yo lo siento, pero... Gracias. No tiene facilidad en hablar, no sé, conecta, hay conexión, está muy bien. No es una facilidad, es que me enrollo como las persianas, o sea, Bueno, vamos. nos gusta. Sí, claro, es eso también, te Bueno, gusta pues esto y nos al vemos, final te animas, ¿no? Claro. ya quedamos en una fecha para Vale. finales de marzo o principios de abril, cuando te venga bien, ya lo hablamos Vale. por privado y Muy nada, bien. encantada de tenerte en el programa las veces que haga falta. A Muchísimas vosotros, gracias. la verdad es que sí, un abrazo, muchísimas gracias a Aquí todos. terminamos, ya sabéis, Hasta pronto. darle a la campanita, suscribiros y lo que queráis hacer con el programa Buscando la Realidad. Gracias por seguirnos. Vale. Venga.